Bueno, mi nombre es Paolo Arellano, soy alumno de cuarto año de Medicina de la Universidad Nacional de Piura y el día de hoy vamos a ver el tema de miología, irrigación e inervación del brazo. Para estudiar la anatomía del brazo, lo importante es, en este caso para estudiar la miología, dividir a los músculos del brazo en dos grandes grupos. Músculos de la cara anterior del brazo y músculos de la cara posterior, músculos de un grupo muscular anterior y un grupo muscular posterior. ¿Cómo es que hacemos esta división? Primero, hay que tener en cuenta, esta imagen observamos un corte del tercio medio del brazo y estas estructuras, que son las que estoy remarcando aquí, se le conocen como tabiques. Este es el tabique medial y este es un tabique lateral, que son los que se van a encargar de dividir los músculos de la cara anterior y músculos de la cara posterior. Como bien lo dijeron, en el grupo muscular anterior, los músculos de la cara anterior son tres. El músculo bíceps braquial, el músculo coracobraquial, que es este, y el músculo braquial anterior o simplemente braquial. Y en la cara posterior o grupo muscular posterior, solo varía según la literatura, pero principalmente es un solo músculo, el músculo tríceps braquial. Pero también, como acá lo menciono, también se puede considerar al músculo anconio, pero este es principalmente un músculo del codo, aunque tiene su inserción proximal a nivel del húmero. Entonces ya sabemos cuáles son los músculos que van a conformar el brazo. Dentro de los músculos de la cara anterior, músculo muscular anterior, se puede hacer una subdivisión entre un grupo muscular superficial que está conformado por el bíceps braquial y un grupo muscular profundo que va a estar conformado por el coracobraquial y el músculo braquial anterior. Como ya lo han de haber visto en la clase previa, el plexo braquial va a dar 4 nervios principales que son los que van a pasar a nivel del brazo, que son, para tener muy en cuenta como referencias, son el nervio radial, el nervio ulnar o cubital, el nervio mediano y el nervio músculo cutáneo. Aquí podemos observar en la imagen el paquete vasculonervioso braquial o vasculonervioso del brazo, que va a estar conformado principalmente por la arteria braquial, la vena basílica y el nervio mediano. También se le agrega el nervio musculocutáneo y las arterias y las venas braquiales en la profundidad. Bueno, vamos a empezar estudiando al músculo bíceps braquial, que tiene su nombre bíceps porque tiene dos tendones en su inserción proximal, es decir, tiene dos inserciones proximales. Siempre un músculo va a tener una inserción proximal y una inserción distal. Y la manera de cómo se une un músculo a un hueso principalmente es por medio de los tendones. En este caso, este es el músculo bíceps que va a tener dos porciones, dos tendones, y va a estar dividido en una cabeza larga y una cabeza corta. Aquí, para que se lo memoricen, es lo que parece largo es corto y lo que parece corto es largo. Es decir, esta estructura que parece más, esta parte del bíceps braquial que parece más larga, se le conoce como la cabeza corta del bíceps, que se va a insertar o tiene su origen en la apófisis coracoides, que es esta parte de esto que observamos aquí, que es parte del hueso, y esto se le conoce como la apófisis coracoides, pero se va a unir, no es que se une solo, sino que se va a unir en un tendón conjunto con este músculo que vemos hacia posterior, que es el músculo coracobraquial. Entonces se unen por medio de un tendón común. Y por otro lado, lo que parece corto es largo, entonces esto que parece corto es la cabeza larga del bíceps. ¿Por qué se le dice que es su cabeza larga? Porque aquí donde se parece que terminara, no termina, sino la inserción de la cabeza larga del bíceps va a ser en el tubérculo supraglenoideo, es decir, en la parte superior de
de la articulación glenoidea, en la articulación escapulohumeral, es decir, pasa el tendón de la cabeza larga del bíceps por una estructura anatómica, por una referencia del hueso húmero conocida como corredera bicipital. En la corredera bicipital se van a insertar 3 músculos, pero principalmente por la parte media de la corredera bicipital va a pasar el tendón de la cabeza larga del bíceps y va a estar cubierta por un ligamento transverso. Estas líneas que estoy haciendo acá se le conoce como el ligamento transverso del húmero, y va a presentar una vaina que la va a envolver, y esto va a entrar hasta la cavidad glenoidea y se va a insertar en el tubérculo supraglenoideo. Es decir, vamos a tener 2 orígenes proximales. Y distalmente, el músculo bíceps se va a insertar en algo que se conoce como la tuberosidad del radio. Es decir, este tendón que vemos acá llega a esta estructura anatómica. Cuando han visto osteología del miembro superior, en el hueso radio tiene esta tuberosidad, y aquí es donde se inserta el tendón del músculo bíceps. También va a presentar una aponeurosis, es decir, estas pequeñas fibras que se van a llegar hasta la fascia del antebrazo, pero eso ya es más para conocimiento, pero no tanta utilidad. Aquí observamos este nervio, que es el nervio músculo cutáneo, que para que lo sepan es el nervio que va a inervar a todos los músculos de la cara anterior del brazo. Es decir, todos los 3 músculos del grupo muscular anterior del brazo van a estar inervados por el nervio músculo cutáneo, o también llamado por el nervio músculo cutáneo, también llamado nervio perforador de Caserius. ¿Cuál es la acción de este músculo? Principalmente la flexión, es decir, llevar, como acá lo observamos, el brazo de formar 180 grados o más o menos con el antebrazo a formar 90 grados, es decir, la flexión del antebrazo. Esa es su función principal, pero también tiene otra función que es la de supinador, es decir, cuando encontramos al antebrazo en pronación, lo que hace el bíceps al contraerse es supinar el brazo. También la irrigación va a estar dada por ramas de la arteria braquial, que es la arteria principal de esta región del brazo y que va a dar ramas para la irrigación de todos los músculos de esta región. Luego pasamos al músculo coracobraquial, que va a ser un músculo grueso, prismático, que como lo mencioné, su inserción proximal también es en la apófisis coracoides, pero en un tendón en conjunto con el bíceps braquial, con su cabeza corta. Como lo mencioné, todos van a estar inervados por este nervio. Este nervio es el nervio músculo cutáneo. Como lo podemos observar aquí, lo atraviesa. Es decir, el nervio músculo cutáneo va a atravesar el vientre del músculo coracobraquial. Por eso es que al músculo coracobraquial se le conoce como el músculo perforado de Caserius, porque es perforado por el nervio músculo cutáneo, conocido como nervio perforador de Caserius. Y su inserción distal va a estar en la parte, en el tercio medio del borde interno del húmero, es decir, en esta región localizamos la parte interna del húmero, y en su tercio medio vamos a encontrar la inserción del músculo coracobraquial. La inervación, ya lo saben, está dada por el nervio musculocutáneo, y su función es un músculo muy importante porque no solo va a ayudar en la flexión del brazo, sino que también ayuda en la abducción del brazo, es decir, ayuda a mantener el brazo en su posición relajada. Y una función un poco más importante es que va a estabilizar la articulación escapulohumeral. Es decir, si estamos en una situación en la que estamos cargando peso,
Lo que este músculo ayuda es a impedir la luxación en la articulación escapulohumeral, porque ofrece resistencia. Estos músculos, lo importante es conocer su función y conocer quién lo inerva, para en una alteración poder entender dónde has encontrado el daño y qué es lo que puede estar sucediendo. Aquí quiero en esta imagen que observen esta arteria que va a pasar posterior del tendón de la cabeza larga del bíceps. En la corredera bicipital, esta arteria se le llama la arteria circunfleja humeral anterior y la que va hacia posterior es la arteria circunfleja humeral posterior. Esta va a formar una anastomosis que va a ser la que irriga principalmente el hombro, es decir, el músculo deltoides. Y la irrigación del músculo coracoraquial proviene de ramas de la arteria axilar, que la arteria axilar es la misma que la arteria braquial, solo que en la zona axilar se le llama arteria axilar y en la zona del brazo se le conoce como arteria braquial. Luego tenemos al músculo braquial anterior, que es un músculo un poco más robusto, pequeño, que va a insertarse en proximal, por debajo de la inserción por debajo de la B deltoidea, que es el músculo deltoides en su parte final, que va a estar aproximadamente en el tercio medio del húmero en su cara anterior lateral. Se va a insertar este músculo y luego va a llegar hasta la apófisis coronoides del cúbito, que es esta, lo que observamos acá. Y la función principal de este músculo es la del flexor del brazo. Es decir, este músculo se le considera un flexor muy potente porque, a diferencia del braquial, del bíceps braquial, su única función es la de flexión. No importa si encontramos el brazo se encuentra en supinación o en pronación. Su función únicamente es la de la flexión del brazo, a diferencia del músculo bíceps braquial, que tenía una función de supinación en este caso. Como lo mencioné, su inervación va a estar dada principalmente por el nervio músculo cutáneo y irrigada por ramas de la arteria braquial. En el grupo posterior vamos a encontrar únicamente al músculo tríceps braquial. Se le conoce como tríceps porque va a tener tres cuerpos, tres brientes propiamente dichos. Es decir, tenemos una cabeza larga, que es la porción larga del tríceps, que es esta que observamos acá. Tiene una cabeza lateral, conocida también como vasto externo, que es lo que observamos acá. Y una cabeza interna o medial, también conocida como vasto interno, que es este músculo que observamos acá. Aquí, para entender un poco cómo es que se inserta el músculo tríceps braquial, hay que conocer una referencia a nivel del hueso húmero, conocida como el canal de torsión. Por el canal de torsión va a discurrir hacia posterior este nervio, que es el nervio radial, y en conjunto a él va a pasar la arteria humeral profunda, que es la arteria que va a irrigar la zona posterior del brazo. Y el nervio radial es el nervio que va a inervar la zona posterior del brazo, es decir, da inervación para el músculo tríceps. Entonces, una vez conocido esto, entonces podemos entender cómo es que se inserta el músculo. Superior al canal de torsión se va a insertar la cabeza lateral o el vasto externo, que es esta porción que encontramos acá. E inferior al canal de torsión se va a insertar el vasto interno. Por otro lado, la cabeza larga del tríceps se va a insertar en lo que se conoce como el tubérculo infraglenoideo. Así como había el tubérculo supraglenoideo, que era el que se insertaba la cabeza larga del bíceps,
La cabeza larga del tríceps se va a insertar en esta región del hueso omóplato, que se conoce como el tubérculo infraglenoideo. Las tres porciones van a unirse en un tendón común para su inserción distal. Y su inserción distal se va a dar en esta región conocida como el olecrano. Como lo mencioné, ya la inervación por el nervio radial y la irrigación por la arteria humeral profunda, que es una rama de la arteria humeral o braquial. Algo importante con la cabeza larga del tríceps es que va a estar como tijereada, es decir, va a pasar por la parte posterior de la cabeza larga del tríceps, el redondo mayor, y por la parte superior, va a pasar el músculo redondo menor. Entonces se van a formar tres áreas de referencia o espacios de referencia entre estos tres músculos y el hueso húmero, que son los que vemos acá. Aquí se va a formar un triángulo que es conocido como el triángulo homotricipital, y por aquí va a pasar la arteria circunfleja escapular, que es una rama de la arteria subescapular. Luego acá se va a formar el cuadrilátero homotricipital. Va a estar formado por el borde inferior del omóplato, la cabeza larga del tríceps, el borde interno del húmero y por el músculo redondo mayor, también conocido como cuadrilátero de Bellpao, y por aquí va a pasar el nervio circunflejo y la arteria circunfleja humeral posterior, que se va a anastomosar con la arteria circunfleja humeral anterior para dar la anastomosis que va a irrigar al hombro. Y es el músculo deltoides, que es el que forma principalmente el hombro. Este va a ser una rama del nervio axilar y esta arteria es una rama de la arteria axilar. Luego vamos a tener el triángulo húmero tricipital, que va a estar formado por el borde interno del húmero, la cabeza larga del tríceps y el músculo redondo mayor. A este se le conoce como el triángulo de Avelino Gutiérrez, y por aquí lo que va a discurrir es, como lo observan acá, el nervio radial y la arteria humeral profunda. La función principal del músculo tríceps es un antagonista del músculo bíceps-braquial, es decir, su función es la extensión. Este es el principal músculo extensor del brazo. Y también se dice que la cabeza larga del tríceps ayuda a impedir la luxación del húmero, especialmente cuando el brazo se encuentra en abducción. Y ahora pasamos a la irrigación del brazo. Aquí, ¿qué es importante conocer? Como ya lo habrán revisado, primero se encontramos la arteria axilar, que una vez que pasa a la región del brazo se va a llamar arteria braquial. Va a dar, la arteria axilar da una rama que es la arteria circunfleja y circunfleja humeral posterior, que va a dar la anastomosis. Entonces, la primera ramificación importante de la arteria braquial va a ser la arteria humeral profunda, que es la arteria encargada de la irrigación en la cara posterior del brazo. También más distal da la rama, la arteria cubital superior colateral, que va a descender de manera medial, de una posición medial en el brazo, y posteriormente da la arteria cubital inferior colateral. Estas arterias son importantes porque van a formar la anastomosis en el codo, que es en esta zona. Entonces tenemos una cubital colateral superior, una cubital colateral inferior
y la arteria cubital, que son ramas de la arteria braquial. Es decir, la arteria braquial cuando llega a la fosa del codo, se va a dividir en dos partes. Se va a dividir en dos arterias principales, la arteria radial y la arteria cubital. Y la arteria cubital da una rama que es la arteria recurrente cubital anterior y la arteria recurrente cubital posterior, que se van a anastomosar con las arterias colaterales cubitales superiores e inferiores. Y estos van a formar la anastomosis del codo. Más a lateral, en la parte lateral del brazo, la arteria colateral radial profunda, que va a ser una división de la arteria humeral profunda, va a ser la que va se va a anastomosar con la arteria recurrente radial, que va a ser una rama de la arteria radial, para formar la anastomosis del codo para la parte lateral. Aquí lo que podemos observar en esta imagen es el paquete vasculonervioso del brazo. Entonces aquí tenemos la arteria braquial que discurre de manera medial. Este es el músculo bíceps, es decir, a medial del músculo bíceps vamos a encontrar la arteria braquial y todo el paquete vasculonervioso. En conjunto con la arteria braquial viene el nervio mediano, un nervio muy importante para la región del brazo, del antebrazo y de la mano, pero que no tiene mucha importancia en el brazo, no inerva nada. En conjunto, también más a medial va a discurrir el nervio cubital y también el nervio músculo cutáneo atravesando el músculo coracobraquial. También vamos a encontrar la vena basílica. Entonces, si podemos observar estas imágenes, es decir, que si se corta la irrigación del brazo a este nivel, por ejemplo, aún va a haber colaterales capaces de entregar alguna cantidad de sangre hacia distal. Esa es la importancia de las colaterales, que es decir, que en una posible obstrucción de la vía principal, las colaterales puedan suplir la labor de la arteria braquial y así entregar un poco de sangre de manera a la porción distal del brazo. En este caso tenemos muchas colaterales, como ya lo mencioné. Luego tenemos el drenaje venoso del brazo. En el brazo es importante conocer que hay un drenaje venoso superficial y profundo. Superficialmente es importante conocer dos venas principalmente, la vena cefálica y la vena basílica. La vena cefálica es una vena que se encuentra externa y lateral. Y por otro lado, la vena basílica es una vena externa, pero que se encuentra en la cara medial del brazo. Y como ya lo mencioné, va a formar parte del paquete vasculonervioso del brazo. Entonces, esta vena braquial discurre por el interior del brazo, por la cara medial, hasta unirse con el drenaje venoso profundo del brazo, que son estas arterias, las arterias braquiales. Disculpen, estas venas, las venas braquiales. Las venas braquiales se encuentran en un nivel profundo del brazo y se van a unir con la vena basílica para formar lo que se conoce como la vena axilar, que también va a recibir todo el drenaje venoso de la axila. Y luego tenemos la vena cefálica, que se viene, por acá lo observamos, viene de manera externa y va a ingresar en la región axilar para anastomosarse con la vena axilar. Importante conocer esto para una posible obstrucción del drenaje venoso en esta región y saber cuál es la posible ubicación de la obstrucción.
Ya lo he venido mencionando, pero vamos a conocerla un poco por dónde es que discurren los nervios en el brazo. Eh, Como el plexo braquial tiene 5 nervios principales al final de su formación, que son el nervio musculocutáneo, el nervio radial, el nervio cubital, el nervio mediano y el nervio axilar, que no se menciona acá. Entonces, el nervio musculocutáneo, su importancia es que va a inervar toda la región anterior del brazo y va a discurrir atravesando el músculo coracoraquial y se dirige en una posición medial anterior del brazo. Luego tenemos el nervio mediano, que va a formar parte del paquete vasculonervioso del brazo, es decir, va a discurrir de manera conjunta con la arteria braquial. Es decir, ¿dónde lo vamos a encontrar? En la región interna del brazo, en su cara medial. Importante porque tiene funciones de inervación a nivel del antebrazo y de la mano, y una lesión puede causar manifestaciones muy importantes que incluso pueden incapacitar al paciente si hay alguna lesión a nivel del nervio mediano. Luego podemos encontrar el nervio radial y el nervio cubital. El nervio radial va a discurrir por el surco o el canal de torsión del húmero, es decir, se hace más posterior y luego vuelve hacia anterior, pero en la cara lateral. Es decir, en la parte lateral del brazo va a discurrir por por una posición retroepicondial. Entonces este nervio va a inervar toda la parte posterior del brazo, es decir, el músculo tríceps, y puede haber compresiones del nervio a nivel del codo, al igual con el nervio cubital, que es este nervio, que es el que discurre de una posición mucho más medial o más interna que el nervio mediano. Y también puede existir una compresión a nivel del codo porque discurren hacia posterior de la articulación. El nervio cubital a nivel del brazo no tiene ninguna inervación, es decir, no inerva ningún músculo, pero su importancia está más en el antebrazo y en la mano. Entonces ya para finalizar, porque este es un tema corto, lo último que revisamos es el paquete vasculonervioso. Conocer para poder tomar el pulso braquial. Si no sabemos dónde ubicar la arteria braquial, no vamos a poder tomar el pulso braquial. E incluso podemos dañar los nervios que se encuentran cerca de la arteria braquial, es decir, en un traumatismo que se afecta la arteria braquial, hay que pensar también que se puede haber afectado los nervios medianos, el nervio mediano y el nervio cubital, porque son los nervios que van a discurrir de manera paralela con la arteria braquial, en conjunto con la vena basílica, y más internamente encontramos las venas braquiales. Acá también observamos el paquete vasculonervioso. Acá observamos hacia posterior el nervio radial y el nervio cubital por esta zona. Y acá tenemos el nervio mediano y más internamente el nervio musculocutáneo. Pero, ¿qué es lo importante o qué es lo que debemos saber en la biología del brazo? Yo les recomiendo hacer cuadros así como observamos en la diapositiva, poner principalmente el músculo, de dónde va su origen, hacia dónde es su inserción, quién lo inerva y cuál es su principal acción. Y así podemos tener más sistemáticamente cuáles son los músculos del brazo, cuál es su origen, cuál es su inserción, su inervación y su acción. Como resumen, músculo bíceps braquial tiene 2 inserciones o 2 orígenes proximales.
en la escápula, en el proceso coroideo, es decir, su cabeza corta se inserta en la apófisis coracoides y su cabeza larga se va a insertar en el tubérculo supraglenoideo, es decir, va a discurrir por el canal, la corredera bicipital. Y hacia distal, su inserción distal, tenemos una inserción en el radio, de la tuberosidad del radio, y va a dar unas fibras o una fascia hacia la fascia del antebrazo, una aponeurosis conocida como aponeurosis bicipital. Innervado, o sea, como vemos aquí, todos los músculos de la cara anterior, no olvidar, innervados por el nervio músculo cutáneo. Irrigados todos por ramas de la arteria braquial, excepto el músculo coracobraquial que va a estar irrigado por una rama de la arteria axilar. Su acción de la cara anterior, principalmente flexores. ¿Qué más debemos saber? El músculo bíceps es un supinador también. El músculo braquial es un flexor, únicamente flexor propiamente dicho. Algunas literaturas lo consideran a este como el músculo flexor por excelencia del brazo y del antebrazo. Y el músculo coracobraquial es un músculo que, aparte de la flexión, abduce, es decir, ayuda a mantener al brazo en relajación. E importante conocerlo porque también estabiliza la articulación del hombro. Y el músculo tríceps braquial, es decir, músculo de la parte posterior del brazo, 3 cabezas, larga, lateral y medial. La larga se inserta en la escápula en el tubérculo infraglenoideo, es decir, por encima de la cavidad glenoidea, aquí se inserta el músculo bíceps. Por debajo encontramos el tubérculo infraglenoideo, aquí se inserta la cabeza larga del músculo tríceps braquial. Una cabeza lateral que se va a insertar por encima del canal de torsión del húmero, es decir, el surco por el que discurre el nervio radial, y una cabeza medial que es por debajo del surco donde discurre el nervio radial, es decir, por debajo del canal de torsión. Es donde llega el músculo tríceps braquial, llega hacia el olecrano, inervado por el único nervio que discurre por la parte posterior del brazo, que es el nervio radial. Función principal, antagonizar con estos 3 músculos, es decir, extender el brazo. Eso es todo, eso es un tema corto, no, lo que yo les aconsejo es memorizarlo así, de esta manera, comprender cuál es la función y así tener un esquema más práctico para no solamente el brazo, sino háganlo con todos los músculos de todo el cuerpo, dividan sistemáticamente sus músculos en grupos, armen un cuadro y aprendan lo importante. Hay cosas que no necesitamos saber, pero son cosas que preguntan en los laboratorios, pero que en el día a día no son muy necesarias en la práctica. Lo importante es conocer la función de este músculo, por quién está inervado y de dónde hacia dónde va. También conocer un poco su irrigación, porque si hay un compromiso de alguna arteria, podemos saber a qué zonas no va a llegar irrigación.